Bienvenidos nuevamente. Hoy tengo el placer de presentarles a nuestro invitado especial, el señor Jimmy Vargas, de la firma JB Tax and Accountant Services. Él es agente registrado con el IRS y contador especializado en impuestos. Jimmy, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y por poder estar aquí para proveer información. Yo sé que hay muchas dudas y preguntas, entonces las vamos a aclarar. Muchísimas gracias, Jimmy. Vamos entonces a las preguntas. Primero que nada, queremos saber sobre ti. ¿De dónde eres? Cuéntanos algo acerca de tu vida. Pues yo nací en Costa Rica, soy tico. Desde muy pequeño me llevaron a Puerto Rico y me crié en Puerto Rico. Estuve ahí desde que tenía 1 año hasta los 12 años, y a los 12 mi mamá vino aquí a Maryland y vine yo también despuesito. Vine aquí a Maryland, estudié aquí la middle school, la high school y luego el colegio, ¿verdad? El college. Me gradué de la Universidad de Maryland con título en contabilidad y administración de negocios, y seguí mi carrera por ese paso, por ese camino. Fui auditor con PwC, que es una firma de contadores públicos. Estudié mucho y luego ya abrí mi propia empresa después de unos años de haber hecho auditorías con PwC. Auditorías, que ese es un tema interesante del cual probablemente vamos a tocar el tema. Sí. ¿Qué servicios ofrece tu oficina? Pues mira, nosotros ofrecemos preparación de impuestos corporativos y también individuales, pero nos enfocamos en la contabilidad de las pequeñas empresas y empresas que ya tal vez ya no se consideran tan pequeñas, que tienen 30 a 50 empleados. Manejamos la nómina, el término payroll es muy famoso en esta área. Hacemos ese tipo de servicio y también cuidando las finanzas del empresario y también ayudarle a no caer en una auditoría. Sabemos que en muchos lugares pues ofrecen el servicio, pero no se especializan, cometen muchos errores y al final la persona o la empresa termina en problemas graves con el IRS, con el gobierno, y también nos enfocamos en esos clientes que tienen problemas graves, que le deben más de 50, 100 mil dólares al IRS y tenemos que negociar con el IRS. Y mi licencia es la que me permite representar a esos clientes. Qué bien. ¿Qué significa estar registrado como agente con el IRS? Lo que significa es que tengo una licencia especial que me la otorgó el mismo IRS. Tuve que tomar unos exámenes, tuve que estudiar, y cuando pasas estos exámenes te dan la licencia. Ya puedes representar a tus clientes bajo cualquier problema legal que tenga que ver con impuestos. Si usted tiene, digamos, si hubo fraude o usted le debe mucho dinero porque no pagaron las cuentas a tiempo, yo puedo, si usted me firma, usted o la empresa me firma un poder, yo puedo practicar representándolo y ir al IRS y negociar con ellos, negociar la deuda, discutir el caso con un agente del IRS. Y estas son cosas que solamente un agente registrado por el IRS lo puede hacer. Hay 3 categorías: está el abogado de impuestos, está el CPA y está el IRS Enroll Agent, que es la licencia que yo tengo. Entonces eso me permite a mí negociar con el IRS de parte del cliente. Y me imagino que eso le da muchísima tranquilidad al cliente, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Nosotros hemos crecido bastante rápido en los últimos 3 años, porque cuando el cliente se da cuenta que tenemos este poder de poder representar al cliente, pues se sienten tranquilos y saben que estamos haciendo las cosas bien. De repente las hicieron mal en el pasado, pero ahora se está haciendo como tiene que ser. Entonces, pues, y continuar haciéndolas bien. Y continuar haciéndolas bien. Eso, damos muchos consejos y nos sentamos así como estamos ahorita hablando a consultar, a aconsejar al cliente a no hacer lo que hacían en el pasado. Eso realmente es muy importante, ¿no es cierto? Claro que sí.
Pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que haber ganado en el año 2017, por ejemplo, para declarar impuestos? Ok, esa es una buena pregunta. El Standard Deduction es un estándar que el gobierno te otorga, te lo da sin necesidad de tener que demostrar pruebas. So, depende del caso. Si es, digamos, una persona soltera, es 6,200 el estándar. So, si usted ganó menos de esa cantidad, ¿Qué cantidad exacta? 6,200. 6.200. Si ganó menos de esa cantidad, pues no es tan necesario hacer impuestos. Pero si usted, por ejemplo, es una persona joven que trabajó part-time y le descontaron, o sea, de su salario, le dieron una colilla y le descontaron, entonces es buena idea declarar de todos modos, aunque no es un requisito, pero para poder obtener ese refund, La devolución. la devolución de lo que te quitaron en tu cheque, pues tienes que hacer los impuestos, porque si no haces los impuestos, el gobierno se queda con ese dinero. Claro. Sí, y para las personas ya mayores, ¿verdad?, que tal vez ya no son tan jóvenes, lo mismo aplica, lo mismo, pero también depende de cómo ganaron su dinero, porque está la W2, que es empleado, y está la 1099, que es subcontratista. Si usted trabaja como un subcontratista y le dieron la 1099, va a tener que declarar sí o sí, porque no le descontaron y al final es cuando le va a tocar pagar impuestos de lo que ganó. Claro, claro. Otra pregunta interesante para mí es el famoso IT number, el Tax ID number. Gente, justamente está creado ese documento, no sé cómo llamarlo, ese documento para que la gente pague impuestos, ¿no es cierto? Aquellas personas que no tienen seguro social. Claro, son las personas que no cualifican para un seguro social y quieren trabajar y quieren declarar sus impuestos, obligadamente van a tener que solicitar un Tax ID number. IT, mucha gente les pone muchos nombres, pero es el número que el IRS le da a la persona y con ese número usted va a poder declarar sus impuestos. Usted no puede utilizar ese número para trabajar, pero como mucha gente trabaja como subcontratista, ¿verdad?, este número le permite declarar impuestos. Y esto es bueno porque si en un futuro va a hacer papeles de inmigración, va a poder demostrar de que usted de buena fe ha declarado sus impuestos y ha pagado. Entonces, las personas que no tienen un Tax ID lo pueden obtener con un pasaporte. Lo bueno es que en nuestra oficina, como nosotros tenemos la licencia del IRS, nosotros podemos tomarle una copia al pasaporte y solicitar el número y nosotros le devolvemos el pasaporte. Usted se queda... ¿En el momento? Sí, usted se queda con su pasaporte y nosotros lo que mandamos al IRS es la copia. Si usted va a una oficina que no tienen licencia con el IRS, va a tener que obligadamente mandar el pasaporte a las oficinas. Y la gente no quiere largar eso. La gente eso. no quiere soltar porque es el único documento que tienen para comprobar su identidad. Entonces, Claro. por eso es bueno, nuestras oficinas ofrecemos este servicio. Y por eso es bueno, porque usted se queda con el pasaporte. Claro, claro, claro. Es realmente importante. Ahora, y es bueno saber estos pequeños detalles porque mucha gente realmente no tiene idea y muchas veces preguntan a la persona equivocada, ¿no es cierto? Eso es algo que es medio preocupante para nuestra comunidad hispana, ¿no? Claro, y tienen que declarar impuestos. Esta parte es bien importante porque hay gente que me pregunta, ¿yo puedo solicitar mi número sin declarar impuestos? No. Si quieres un número y lo quieres solicitar, tienes que es obligatorio hacer impuestos, por lo menos esa primera vez, para que le den el número. Y cada año hay números que se van a ir expirando. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Sí, sí. Expirando. O fecha de vencimiento. Sí, se van a vencer. Este año se vencieron 70, 71, 72 y 80. Y esos números están en el medio, ¿no? En el centro del número del ITIN. Del ITIN. Esos dos números del centro son los que determinan cuáles se van a vencer. Me imagino que este año que viene va a ser otro grupo que se va a vencer. Y cada año van a cambiar ese grupo. Y hay que renovarlos. Hay que renovarlo, hay que renovarlo.
porque si no lo renueva, pues puede haber problemas a la hora de declarar impuestos. Es increíble la cantidad de cosas que uno tiene que informarse con relación al tema de los impuestos. Así que vamos a unos mensajes y volvemos enseguida con Jimmy. Gracias. Caminábamos hacia la escuela. Me puse a pensar en el almuerzo. Ella es inteligente, pizza, como la pero que deja venden en volar los su bichis. mente. ¿Ahí hay un videojuego? Recuerdo haberle dicho, Laura, el cartel dice no camine. A veces leer es muy difícil. Realmente espero que hoy no le vaya mal en la escuela. Cuando usted ve las dificultades de aprendizaje y de atención de su lado, se pondrá de su lado. Visite understood.org, un recurso gratuito en línea con apoyos y herramientas para que su hijo progrese. Jimmy, volvemos nuevamente con más preguntas. Hice mis impuestos, llené mis formas en años anteriores, estoy en un proceso de inmigración, no encuentro los papeles, estoy desesperada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder conseguir esas copias? Claro, esa es muy buena pregunta. El otro día llegó un cliente que ella está tratando de hacerse ciudadana americana y inmigración le está pidiendo los transcripts. Ok, so cuando una persona pierde sus documentos, sea una W2, sea una 1099 o sean los impuestos que declararon, el IRS tiene toda esta información almacenada en el sistema. Nosotros como contadores y como agentes registrados con el IRS, con un poder, podemos entrar al sistema y jalar estos documentos. Hay varios. Está el Account Transcript, que es básicamente un reporte donde muestra lo que se ha reportado y si le toca pagar o si hay deudas. También está el Return Transcript, que son otro reporte que es parecido a los impuestos. No es exactamente una copia, pero es un reporte oficial. Arriba dice IRS y dice Tax Return Transcript. Este documento es oficial que viene del IRS y ahí muestra todo lo que se reportó en los impuestos. Y ese es el documento que inmigración quiere ver. O sea, ya ellos me imagino que no aceptan la copia de los impuestos, lo que quieren es el Tax Return Transcript. Y si usted perdió la W2 o la 1099, hay otro reporte que se llama el Wage and Income Transcript, que es otro reporte donde muestra toda la información de su ingreso. Por ejemplo, si a usted le dieron una W2, va a aparecer ahí. Si a usted le dieron una 1099, va a aparecer ahí. Ese reporte es muy importante también para las personas que me dicen, no he hecho impuestos en los últimos 5 años. Hay mucha gente, ¿eh? Entonces, con esta información podemos recrear la documentación y poder hacer esos impuestos atrasados. ¿Cuál es la penalidad para gente que no ha hecho impuestos, por ejemplo, en 4 o 5 años? Pues la penalidad depende del tiempo y depende del balance, de cuánto le tocó pagar en ese entonces. Digamos, si usted no ha hecho, un ejemplo, 2010, ¿verdad? Para acá, cuando hacemos 2010, dependiendo de ese balance, el IRS le va a añadir la penalidad e intereses desde el 2010. Basado en ese número. Basado en ese número. balance. Después, 2011 lo mismo, pero ya 2011 la penalidad es menos porque ya estamos acercándonos al presente. O sea, cuando hacemos 2012, 2013, 2014, ya penalidad es menor porque ya estamos acercándonos al presente. So, ese del 2010 es el que va a causar más problemas. Más dolor en el alma, en el bolsillo. Sí. En el bolsillo. Exacto. Entonces la penalidad depende del balance. Pero si a la persona le tocaba más bien una devolución, va a poder recibir la devolución de los últimos 3 años. Pero de ahí hacia atrás ya no. Ajá. Ya pierdes el derecho a ese dinero y el IRS se queda con esos fondos. Ajá. Así que por eso es muy importante hacerlos a tiempo. Claro. Porque hay personas que no saben si les iban a devolver o no. Claro, claro. Interesante. ¿Cuáles son los requisitos para reclamar lo que llaman dependents, de gente que depende de uno? Que sé que en el pasado había unos problemas brutales. Sí.
Cuando el IRS, cuando usted hace los impuestos, ¿verdad? Usted decide ya quién van a ser sus dependes. Normalmente son niños pequeños, ¿verdad? Que viven con usted. Si viven... ¿Y que tienen seguro social o no? Bueno, pueden tener Tax ID. Ok. El niño puede tener un Tax ID. Pero lo más importante es que ese niño vive con usted. Porque si a usted le hacen una auditoría, lo que le van a pedir son las pruebas de que ese niño fue a la escuela o va a un médico y que la documentación tiene la dirección que usted está declarando en los impuestos. Eso es como lo más importante, que el niño, porque he escuchado de personas que se prestan, no, que yo te voy a dar mi hijo y lo pones tú y me das una parte de lo que te devuelven. Eso es ilegal. Eso es fraude. Es fraude. Es fraude, sí. Solamente la persona que de verdad crió a ese niño y le da el soporte a ese niño es la que puede poner. Y a veces hay problemas entre parejas, digamos, se separaron y la custodia el juez se la dio a la mamá, pero el papá se adelantó y puso al niño como depende. En ese caso, pues tendríamos que demostrar que la mamá es la que tiene la custodia. Y dos personas no pueden declarar en ese mismo año a la criatura. Claro, entonces en ese caso los dos van a declarar al niño, pero la IRS va a determinar quién de los dos es el que gana. Y la persona que gana es la que tiene la custodia. Y obviamente. por donde la criatura pasa mayor cantidad de tiempo, asumo, Exacto. ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso. Sí. Hablamos un poquitito de fraude. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para mí como inmigrante si someto una declaración fraudulenta? Pues el primer problema más grave es que las penalidades de fraude son altísimas. O sea, si usted hizo los impuestos en un lugar donde le pusieron gastos que no existían y el IRS se da cuenta de que hay fraude ahí, entonces lo van a multar a usted, ¿verdad? A la persona. Es verdad que la IRS también puede multar al preparador, pero mayormente ellos pues no pierden mucho tiempo en esa área, sino que se concentran en los impuestos y penalizan a la persona que está sometiendo los impuestos. Entonces, por eso es importante que el contador firme, ¿verdad? Se haga responsable. Pero aparte de las penalidades, es que puedes perder créditos en ese año y en el futuro. Digamos, si usted está poniendo niños que no son sus dependes, el IRS le va a mandar una carta diciendo que lo descualifica de poder adquirir esos créditos en el futuro. Entonces, por eso es bueno siempre ir donde alguien que hace las cosas bien. Por experiencia personal con gente con la que he trabajado en el pasado, me he enterado de muchas veces que gente ayuda a hacer impuestos, pero no firman. Sí. ¿Qué pasa en esos casos y cuál sería a quién hay que recurrir para...? Sí, pues la persona es la responsable de contratar a un contador que sabe lo que está haciendo y que va a firmar. Hay gente que se presta a ir a estos lugares donde no firman porque no saben, tal vez la inocencia, o tal vez lo saben, pero se hacen los de la vista larga porque saben que en esos lugares le van a poner cosas, ¿verdad? Gastos que no existen para obtener una devolución más grande, pero todo eso trae consecuencias, ¿verdad? Lo más importante es ir a una oficina donde está abierta todo el año, ¿verdad? Sentarse con el contador y hacerle preguntas al contador. El IRS tiene un directorio. Si usted pone mi apellido y el zip code de mi oficina, yo aparezco en la lista. Entonces usted también puede hacer lo mismo con cualquier contador o preparador. Pone la información a ver si aparece. Si no aparece, pues de repente no debería ir ahí. No debería ir ahí. Sí. Eso es interesante. Jimmy, tenemos mayor cantidad de preguntas, pero como siempre el tiempo es tan corto. ¿Algún último comentario para hacer algo que no hemos preguntado, por ejemplo? Sí, en esta última pregunta, el Estado de Maryland pasó una ley en el 2015 que todo preparador de impuestos tiene que tener una licencia. Ya, la que yo tengo es del IRS, que supersedes la de Maryland, ¿verdad? Pero
todos los preparadores de impuestos aquí en Maryland tienen que tener esta licencia. Y me imagino que esas licencias se muestran en la pared, en algún lugar Sí. de la oficina, o el cliente puede preguntar, ¿usted tiene licencia? Sí, exacto. Se puede hacer. Claro que sí. Y por eso es que hay muchos que no firman porque no tienen la licencia. Comprendo. No pudieron pasar el examen y están trabajando bajo la mesa, como dicen. Así que mi consejo es ir un contador De confianza. Fíjense la cantidad de cosas importantes que Jimmy nos ha dicho y creo que tenemos que tomar eso en consideración si queremos ser inmigrantes obedientes, de vivir en un país que realmente nos da un montón de oportunidades, pero si hacemos las cosas mal vamos a tener que pagar las consecuencias. Jimmy, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte, espero que no sea la última vez, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro, y muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto, gracias. Quédense con nosotros, volvemos después de estos mensajes. Gracias.